instalación de software en sistemas operacionales. Bueno, toda instalación sí debería ser monitoreada por el área de operaciones. También acá el tema de licenciamiento, ¿sí? Tenemos, o sea que la organización tendría que tener el control de todas las licencias de software que hay adentro de la organización. Y eso es importante también, ¿sí? Todo lo que esté funcionando. Administración de vulnerabilidades técnicas. Asociado a lo anterior, ¿sí? A qué tengo instalado, tengo asociado vulnerabilidades. Hay muchísimas páginas en Internet, ¿sí? Que hablan sobre vulnerabilidades. ¿Y qué son las vulnerabilidades? Las vulnerabilidades son cosas malas, digamos, o sea, fallas que puede tener una versión de un software, ¿sí? ¿De qué software? De un software de sistema operativo, de un software de telecomunicaciones, un router, ¿sí? De un switch, de un firewall, ¿sí? De un Windows, ¿sí? De cualquier cosa, de cualquier aplicación, tanto de un software de base, ¿sí? Cualquier aplicación puede tener vulnerabilidades. Obviamente que las versiones viejas de software tienen más vulnerabilidades que las versiones nuevas, porque casi siempre, si ustedes miran qué es la nueva versión que tiene de cualquier software, dice, bueno, esta nueva versión tiene parches para mejorar o que solucionan, ¿sí? Problemas de seguridad. Bueno, justamente había un problema de seguridad que se encuentra con un software. Esa es la vulnerabilidad que tiene, ¿sí? El problema ese de seguridad que puede ser con respecto a disponibilidad, ¿sí? O a integridad. Y entonces el fabricante de eso dice, bueno, saqué una nueva versión, ¿sí? Que es mejor que la anterior porque ya no tiene problema de seguridad. Bien, ¿qué pasa si lo que ha instalado, ¿sí? Tenía ese problema de seguridad? Ejemplo, alguien hizo una página web con un software, ¿sí? Con un lenguaje PHP de versión, no sé, versión tal. ¿Sí? Lo hizo hace un montón, la versión es vieja, tiene problemas de vulnerabilidades que alguien podría atacarlo, ¿sí? De alguna forma, haciendo un login y dejando, ¿sí? O haciendo un login o tirándole una instrucción en el que la página no funciona más, ¿sí? Y se queda sin funcionar. Ok, esa es la vulnerabilidad que tiene esa página hecha en PHP, ¿ok? Página web. Bien, ¿qué pasa si alguien hace eso y durante mucho tiempo no lo administra? O sea, no sube nuevas versiones, no se da cuenta, ¿sí? O salieron nuevas versiones que ya no tienen esas vulnerabilidades. Bueno, esa página es vulnerable, ¿sí? Por lo tanto, se dan cuenta cómo está relacionado esto de administración de vulnerabilidades con todo el software que está instalado, con el versionado de ese software que está instalado en la organización. ¿Quién sería responsable de este control de lo que ha instalado y vulnerabilidades? Bueno, el área que mantiene esto, ¿sí? No sería el área de seguridad, sino que sería el área de infraestructura, ¿sí? Lo que hablamos, el área de operaciones. Operaciones tiene que mantener o administrar todas las vulnerabilidades que tengan los sistemas. Y obviamente saber cuáles son y si de esto es por una versión vieja, tener la última versión o la versión más nueva de lo que sea, ¿sí? Instalada. Y el área de seguridad lo que haría es verificar que todo, o sea, es posterior, ¿no? Verificar que todo haya sido analizado sus vulnerabilidades. Este es un trabajo muy grande, ¿sí? Porque hay que tener actualizado todo, porque hay que saber qué es todo lo que tenés, porque tenés que saber
¿sí? En qué está desarrollado cada una de las aplicaciones que tenés. Si no lo hiciste nunca, es un trabajo muy grande. Si lo tenés hecho y si tenés, como ahí dice, un buen inventario de software, ese inventario de software hace que tengas las vulnerabilidades muy identificadas, ¿sí? O sea, porque ya sabés qué versión de software tenés, entonces sabés qué vulnerabilidades aplican a eso. Y hay que tener todo, ¿sí? Instalado a la última versión. No siempre se puede esto, ¿eh? O sea, porque yo lo digo también como que tenés que tener siempre la última versión instalada y como que es fácil eso, pero no siempre se puede. ¿Por qué no siempre se puede? Y porque puede ser que vos tengas algún software que no lo... No, lo que decía, el ejemplo que daba recién cae bien para esto. No tenés mantenimiento o lo hicieron, ¿sí? Y sobrepasa así o sea, se hizo en ese lenguaje y ya está, no puedes hacer más nada. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Bueno, sabés que tenés esas vulnerabilidades, ¿sí? O sea, no es una buena situación, pero tenés que conocer a dónde puede fallar, eh, a dónde pueden fallar los sistemas. Obviamente que no es una situación que querramos, ¿sí? Los del sistemas, pero tenemos que saber que puede pasar eso. Sabiendo que puede pasar eso, podríamos, ¿sí? Identificar o hacer algo con eso. O sea, con eso teniendo ese riesgo, ¿no? O sea, pero no siempre podés hacer algo, ¿sí? No siempre podés tener la última versión de todo instalado. Entonces, por eso ahí también lo que podríamos decir es por eso hacemos monitoreo, ¿sí? Hacemos monitoreo para saber si algo no está funcionando, que tiene vulnerabilidades que ya vemos que las tiene, que nos puede pasar. Entonces, para eso hacemos monitoreo también. Fíjense cómo se va relacionando, ¿no? El tema, porque alguien podría decir, si ya tengo todo instalado y si no tengo ninguna vulnerabilidad, yo ya sé que no me va a pasar nada. Y yo diría, bueno, sí, tenés razón, ¿sí? Capaz que podrías hacer un monitoreo más débil, ¿sí? Porque ya sabes que tenés últimas versiones instaladas, no te va a pasar nada. Bueno, no, pero tengo otro escenario, ¿no? No, tengo muchas vulnerabilidades que podrían aparecer porque alguien las podría atacar. Bueno, entonces tenés que hacer más monitoreo para ver si no te están atacando. Ok, ¿sí? El monitoreo cambia. Consideraciones sobre auditoría de los sistemas de información. Dice, controles de auditoría de los sistemas de información. Bueno, sabemos que puede existir auditoría, ¿sí? Y que si hay auditorías sobre los sistemas, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Sí? Eso es planificación. ¿Qué van a querer? ¿Qué situaciones? ¿Qué usuarios? ¿Qué cosas voy a tener que tener habilitadas? ¿Qué logs voy a tener para mostrar? Todo eso tendría que definirlo en forma anterior. Siempre que estemos trabajando en una empresa que puede ser auditada, bueno, tenemos que tener atención a esto, ¿sí? A qué controles de auditoría voy a tener que tener preparados. Gestión de comunicaciones. Como vimos en la anterior, ¿sí? El 12 era gestión de operaciones, este es gestión de comunicaciones. O sea que comunicaciones muchas veces cae en el mismo área que infraestructura, o sea, entra todo lo que es servidores y comunicaciones, mientras que en otras empresas el área de servidores lo administran una serie de personas, pero el área de comunicaciones o telecomunicaciones son otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque comunicaciones está más asociado a cables, a comunicaciones con cómo me conecto a internet, con los switches, routers, ¿sí? Firewall y cómo hago el cableado, cómo hago la subdivisión de red y redes en la organización, y eso ya es más
más un tema de comunicación, ¿sí? Como planteo eso. Bueno, gestión de red, ¿sí? ¿Qué controles hago sobre las redes? Y esto es, sí, definir qué es lo que hago, ¿sí? Si va a haber algún control especial, si la gente cómo se va a loguear o cómo voy a dejar, o qué usuarios hay en qué redes, o qué usuarios debería poder encontrar en determinadas redes. Esto, ¿sí? Entra a lo que les decía a través de configuración, ¿sí? De diferentes redes, como mantener esto de la red interna, ¿sí? Segura. Seguridad dice acá en servicios de red. Sí, si voy a tener servicios especiales en las redes, o sea, redes separadas como redes solo para administración o solo para personas, ¿sí? Para el personal. ¿Cómo voy a hacer la transferencia, ¿sí? De la información? ¿Sí? Esto es transferencia de información. ¿Cómo me voy a conectar? ¿Sí? ¿Qué va a haber? ¿Cómo se va a conectar la gente? Y esto es mucho cuando, por ejemplo, me plantearon esto de la VPN, ¿no? O sea, eso sería cómo se va a conectar la gente que está fuera de la organización. Bueno, acá dice procedimientos y controles de intercambio de información. Ahora no se usa mucho, ¿sí? Pero hace un tiempo se usaba mucho un protocolo de transferencia que se llama FTP, ¿sí? Lo conocen por haber estudiado Linux. El FTP todavía se usa, ¿sí? Yo hace poco lo usé, me tenían que pasar una cantidad de información impresionante, ¿sí? Y me dieron directamente un FTP, que es un protocolo que se conecta directamente IP a IP y que vos te puedes hacer una bajada de información así masiva, muy rápida, con conexión con usuario, obviamente, con un usuario y contraseña, pero que es muy seguro, ¿sí? Un FTP está seguro, que es un protocolo bastante bueno, y que para transferencia de información funciona muy bien. Bueno, pero eso hay que definirlo, ¿sí? Cómo lo va a hacer la organización. Acuerdos de intercambio de información. Estos más acuerdos tenemos cuando tenemos a otra organización, ¿sí? Otra organización es otra entidad, ¿sí? Y tenemos que ver cómo hacemos, ¿sí? Cómo hacemos ese intercambio de información, cómo hacemos esa... o sea, cómo yo te voy a dar información que tengo yo y cómo vos me vas a dar a mí, ¿sí? Porque una cosa es cuando tenemos nuestra red interna, ¿no? O las conexiones hacia afuera, pero otra cosa es cuando mantenemos una conexión estable con otra organización. Que obviamente no la vamos a considerar segura porque no la administramos nosotros, pero que sí va a ser seguro porque esa conexión está siempre. En el ámbito, por ejemplo, nacional, hay un organismo que se llama el CINTIS. No sé si alguno lo escuchó en algo que haya hecho. ¿No? No. Bueno, el CINTIS es un organismo que se creó para como centralizar todos los datos de los ciudadanos argentinos, ¿sí? Y cualquier organización que tenga datos de personas le tiene que informar al CINTIS: yo tengo datos sobre esto, de esta persona. Y el CINTIS junta. No es la FIP, ¿eh? O sea, de hecho, la FIP le da al CINTIS, ¿sí? Y entonces el CINTIS de cada uno de los ciudadanos de Argentina tiene todo un historial. Y es un historial completo, o sea, si fuera del banco sería de plata nada más, ¿no? Si fuera de salud sería de salud. Pero ellos juntan de todo, de que nace una persona, ¿no? Del registro civil, ahí empieza a juntar el primer dato del registro civil, junta datos de salud, de los hospitales, de la vacuna que te pusiste, si compraste un auto, si compraste una casa, en cualquier región, porque esto no es, tenemos un país que está muy
muy dividido en cuanto a municipios, ¿sí? Y provincias, y el CINTI junta en cada lugar, o sea, en cada municipio, en cada provincia, y no importa de cuál sea, porque hay mucha información que no se comparte entre provincias, por ejemplo, o que no comparte nación con las provincias, ¿no? Pero el CINTIS es un organismo que junta de todos lados. Y si vos le pedís, también te da, pero no te da de otra cosa que no sea de lo tuyo. O sea, si vos le podés, no sé, alguien compra una casa acá y vos le decís, está comprando una casa acá, ¿tiene casa en otro lado? Y el otro te dice, sí, tiene 3 casas más. Ah, bueno. Pero está comprando una casa acá. ¿Se puso la vacuna? No, ¿qué te importa? Dice, si vos también, vos sos de casa, no sos de vacuna. La información de la vacuna la comparto con otro hospital de Argentina. ¿Se entiende? O sea, cada uno lo suyo. Pero ellos recaban todo. Por lo tanto, una organización que está conectada con todos los organismos de Argentina, de vuelta, sea nacional, provincial o municipal, es esta, ¿sí? Así que siempre hay alguien con el que interactúas o intercambias información. Son organismos públicos, ¿no? Es un organismo público, sí, sí, y tiene poder para hacerlo, ¿no? Que le puedo decir que no. Recuerdo estuve en una charla en donde había el municipio de la ciudad de Córdoba, que habían hecho un sistema que ellos decían que tenía más información que el CINTIS, pero que no se le iban a dar, porque que ellos le iban a dar nada más lo que el CINTIS tenía que saber, pero que ellos tenían más que el CINTIS. O sea, se creían más. No sé si sería verdad o mentira. Pero nada, estaba bueno porque en la charla esa decían ellos, el CINTIS se cree que tiene información sobre la gente, pero nosotros tenemos más todavía. Bueno, hay gente que cree que tiene más información todavía. Porque era cierto. Está bueno. Seguridad mensajería. Bueno, hay algunas organizaciones que tienen algún otro tipo de mensajería o bueno, hay diferentes tipos de mensajería y hay que ver qué seguridad tienen esas mensajerías. ¿Y qué es la mensajería? Mensajería son algún tipo de conexión en donde alguien manda un mensaje, ¿sí? Que no es un mail, ¿no? O podría ser un mail, ¿sí? O podría ser algún otro tipo de comunicación. ¿Y qué seguridad tiene eso? ¿Sí? Hoy tenemos, por ejemplo, WhatsApp, ¿sí? Es una mensajería, pero han habido otros tipos de mensajerías instantáneas, pero también, y no sabemos si en el futuro va a haber otra, ¿no? El tema es qué seguridad tienen esas aplicaciones y si el área de vuelta de seguridad las evaluó y dijo que estaba bien, que se pueden usar, que son seguras, o por el otro lado dice, no, la verdad que no está bueno que usemos esto para el trabajo, ¿sí? Si bien es cierto que la gente muta en cuanto a qué usa o qué aplicaciones usa para comunicarse, ¿no? Recordemos que podríamos hacer una historia. Antes, ¿sí? Había papeles y la gente llamaba por teléfono, ¿no? Después la gente se mensajeaba. Y ahora la gente sí se manda, trabaja por WhatsApp, mucha gente, ¿no? Y también habrá algunos que trabajan, o tienen relación de trabajo por la mensajería instantánea de Instagram, ¿no? Y se mandan archivos de trabajo también por algún tipo de mensajería, lo cual aleja el flujo de trabajo de los sistemas normales de información, ¿sí? Que tenga la organización, lo cual es medio un peligro, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, bueno, como sistemas estamos creando sistemas que tienen algunos tienen algún tipo de mensajería, que tienen algún tipo de forma de mandar un archivo, y la gente me está usando otro sistema de mensajería y me manda archivos ¿sí? por
por WhatsApp. ¿Qué seguridad tiene eso? ¿No? Porque al último estoy mirando tanto la seguridad del sistema y la persona me mandó un archivo que podía valer muchísimo para la organización, me lo mandó por WhatsApp. Bueno, es un problema, ¿no? Bueno, las organizaciones tendrán que mirar cómo está evolucionando eso y ver si les gusta o no, y de última prohibir que se manden ciertos archivos, ¿sí? Utilizando ciertas aplicaciones. ¿Por qué? Porque no son seguras, ¿no? Esa sería la explicación. Porque si nos pasa algo, o porque si puede pasar algo, o porque si ese archivo, ¿sí? En realidad cuando te lo estoy mandando por WhatsApp, se lo estoy compartiendo al señor Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, no, al señor Microsoft no, al señor de, ¿cómo es? A Mark Zuckerberg. Entonces, digo, bueno, a ver, hay que ver si tengo ganas de compartirlo con esta empresa, lo que te estoy mandando. ¿Alguno cree que el archivo no se va a compartir entre nadie de las dos puntas de la comunicación acá? ¿Lo cree alguien? A ver, votemos. ¿Quién cree que es cierta y quién no? Tenemos que tener una votación. Y no. ¿Vos no creés, Francisco? Sí, es muy poco probable. Yo también, yo no creo. Yo cuando te dicen algo, me cuesta creer a mí. Bueno, acuerdo de confidencialidad. Dentro de esto, ¿sí? También tenemos que definir acuerdo de confidencialidad con la gente, con las empresas, con cualquier tercero que tengamos, ¿sí? Intercambio de información de la organización. Y esto tiene que hacerse, ¿sí? Y ahora viene una sección que es adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Bueno, esta sección, ¿sí? Es o está relacionada con desarrollo, ¿sí? Con el área de desarrollo. Esto, como habíamos visto recién, la 12 y 13, que era de operaciones o infraestructura, esta es netamente área de desarrollo, ¿sí? Ese es su objetivo, que el área de desarrollo tenga esta política. Bueno, ahí habla sobre qué responsabilidades tiene que tener esto. Dice requerimiento de seguridad de sistemas, análisis y especificaciones de los requerimientos de seguridad. Este control a lo que apunta es que, ¿sí? Cuando se hagan desarrollos en la organización o se compren, ¿sí? Porque también es adquisición, ¿sí? O sea, yo puedo desarrollar, pero yo también puedo adquirir. Ok, desarrolle vos, lo adquieras vos, tenés que tener en cuenta que van a haber requerimientos de seguridad. Ok, ¿para qué? Para que el área de desarrollo, ¿sí? Para las personas que trabajan ahí, que desarrollan aplicaciones, tengan en cuenta eso. Y si terceriza, bueno, el tercero tiene que tener en cuenta esta política de seguridad. Es básicamente eso. Seguridad de servicios aplicados a redes públicas. Bueno, esto es especial para las redes públicas. Protección de servicios de aplicativos. ¿Sí? Esto es todo lo que tenemos acá en la política, habla sobre cómo vamos a proteger la información. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, habla sobre que está la ley de protección de datos personales, ¿sí? Que la información que se ingresa al sistema, ¿sí? Sea procesada en forma completa, exacta y oportuna. Todo esto son requisitos de seguridad. ¿Sí? La información sensible o confidencial dice sea protegida durante el proceso de recolección y su almacenamiento. Lo de que sea protegida es que, bueno, que tengo que demostrar que hay un nivel de protección sobre esa información, ¿sí? O sea, que nadie la podría sacar de ese sistema, de esa aplicación, de ese papel, de ese formulario que hay en completa. ¿Y cómo me aseguro de eso? Bueno, y que se garantice la validez y vigencia de la información publicada. Esto también es importante, ¿sí? O sea,
cuando hablamos de, en este caso, de datos públicos, alguien podría decir, no sé, a ver, les doy un ejemplo. En esto, por ejemplo, que decía, voy a comprar una casa, ¿no? Y yo tenía una casa, tenía una casa, ¿sí? La vendo, y con la plata esa me quiero comprar otra casa. Entonces voy al banco y le digo, bueno, te vengo a pedir un crédito porque me quiero comprar una casa. Entonces el banco me dice, bueno, muy bien, ¿vos tenés casa? Y yo le digo, no, la vendí. Bueno, pero yo el crédito te lo voy a dar, está todo bien. Entonces agarra los papeles y me llama y me dice, no, no te puedo dar el crédito. ¿Y por qué? Y no, porque yo pregunté y dice que vos tenés una casa. No, pero yo la vendí. Bueno, no, acá dice que vos tenés una casa y yo no te puedo dar el crédito porque el crédito es para la gente que no tiene casa. Entonces a vos no te lo voy a dar. Bueno, en ese caso el Estado, que tenía que tener una información mía, ¿sí? sobre mis propiedades, no cumplió con eso. ¿Sí? O sea, tenía la información, pero cuando yo la vendí no retiró esa información, no dijo, bueno, no, ahora no tiene. Y eso a mí me causa que no me den el crédito, ¿sí? Que yo no me pueda comprar la casa que quería. Y que el otro tenga mala información y obviamente no me haya podido dar el crédito a mí y yo no puedo tener casa. Ahí es un buen ejemplo de cosas que pueden pasar, ¿sí? Si hay alguien que no mantiene bien esa información. ¿Esto puede pasar? Sí, esto puede pasar. ¿Sí? De hecho, pasa mucho. Seguridad en los sistemas de aplicación. Bueno, seguridad en el sistema de aplicación, la seguridad, sí, validación efectiva de datos de entrada, el procesamiento interno, la autenticación de mensajes, ¿sí? Interfaces entre sistemas, que esas interfaces, ¿sí? que existen en sistemas sean correctas, y validación de datos de salida. O sea, cómo aseguro ese proceso que no pase nada en la información. ¿Sí? Y ahí da una serie de validación para datos de entrada. Esto es básicamente para que lo cumplan, ¿sí? Las áreas de desarrollo. Controles de procesamiento interno, o sea, esto es muy... Tuviste en cuenta cuando haces desarrollo de estas cosas, comunicación de mensaje, validación de datos de salida. Seguridad de archivos del sistema. Y esto habla, ¿sí? Sobre qué seguridad tiene, ¿sí? Por ejemplo, todos los archivos que tengan que ver o todos los sistemas, ¿sí? O software que tengan que ver con una aplicación. Desde lo que es el software operativo, ¿sí? Y ahí dice, por ejemplo, sí. Ahí habla sobre procesos, ¿eh? Está bueno capaz que ver esto. Dice, coordinar la implementación de modificaciones a nuevos programas en el ambiente de producción. Estoy moviendo un poco, de ambientes. Asegurar que los sistemas aplicativos en uso en el ambiente de producción sean los autorizados y aprobados de acuerdo a normas y procedimientos vigentes, ¿sí? Acá tiene que haber un procedimiento de aceptación de archivos y de puesta en producción. Hablamos en la clase pasada un poco de ese procedimiento. En realidad hablamos de ¿cómo es? De los entornos, ¿sí? Pero no hablamos sobre el procedimiento de cambio, ¿sí? Un procedimiento de cambio es el procedimiento que eso de vuelta lo habrán estudiado en ingeniería de software, por el cual alguien hace un requisito de cambio, el requisito de cambio se analiza, se aprueba, se hace, se testea y después se pone en producción. Todo ese procedimiento, ¿sí? tendría que ser formal. Y ahí esto apunta a eso, ¿no? El que exista. Instalar las modificaciones controlando previamente la recepción de la prueba aprobada por parte del analista responsable, el encargado de testeo y el usuario final.
rechazar la implementación en caso de encontrar defectos o si faltara la documentación estándar recibida. Esto es todo procedimiento de control de cambio, ¿sí? Y es un área o es un procedimiento, ¿sí? Algunos también le llaman chain management. Bueno, dice guardar solo ejecutar el almacenamiento de producción, llevar registro de auditoría de las actualizaciones realizadas, retener las versiones previas del sistema como medida de contingencia. Esto estuvimos hablando siempre en la clase pasada. Definir un procedimiento que establezca los pasos a seguir para implementar las autorizaciones y conformes pertinentes, las pruebas previas a realizarse, etc. Esto es todo lo que es chain management. Bueno, protección de datos de prueba del sistema. También estuvimos hablando de la protección de datos, ¿sí? de producción. Cambios a datos operativos. Bueno, básicamente el control de cambios a datos operativos es que únicamente el cambio a los datos operativos sea a través de los sistemas. No podrían haber cambios, ¿sí? a los datos por afuera de los sistemas. Y eso es un poco lo que tenemos que asegurar, ¿sí? Que no puede haber cambios. Accesos a las bibliotecas de programas fuentes, ¿sí? El acceso también tiene que estar restringido, ¿sí? Únicamente tienen que ser pocas personas las que acceden. También acá, además de que pocas personas, porque la organización pudiera querer que esta información sea secreta, porque también tenemos que tener en cuenta que alguien pudiera copiar eso y vender software, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo accedo a todo el software? Bueno, lo puedo copiar y puedo salir a venderlo, ¿sí? También ahí tendría un problema de responsabilidad, o sea, de robo de código, ¿no? Y nadie quiere que le roben algo que es de él, básicamente. Seguridad en los procesos de desarrollo y software. Procedimiento de control de cambio. Y este es bien efectivamente el procedimiento de control de cambio, que tiene que existir y que tiene que ser formal, con los niveles de autorización. Y ahí da un montón de pautas, ¿sí? de qué tiene que traer ese procedimiento. Revisión técnica de cambios en el sistema operativo. Bueno, si van a haber cambios en el sistema operativo, también tendrían que tener controles. Restricción de cambios de paquete de software. Bueno, se tiene que definir eso, ¿sí? Con qué cambio se hace sobre cada uno del software que exista. Control, canales ocultos y código malicioso. Por un lado habíamos visto las vulnerabilidades, ¿no? Desde el punto de vista de operaciones, pero por el otro lado, el área de desarrollo tiene que ver si pudiera haber alguna forma de saltearse la programación o de meter en esa programación algún código oculto. ¿Qué se hace normalmente en empresas en donde puede pasar esto? O sea, básicamente les voy a decir que en el sistema que conozco yo bancario hay gente que es, ¿sí? Está el programador, ¿no? El programador programa código. Y después hay un testing, ¿no? El testing ve si eso funciona bien. Pero antes de ponerlo en producción, hay un segundo testing, que es un testing de código. Y el testing de código son gente, ¿no? Que hace una revisión del código para ver si no hay algo raro, digamos. Algo raro quiere decir si todo el código que está desarrollado, ¿sí? Si todos los programas están desarrollados, y esto cuesta mucha plata, ¿no? Porque es mucha gente que está trabajando haciendo esto. No pudiera tener algún tipo de problema, ¿sí? De esto, de código oculto. O sea, algún salto, alguna cosa que no tendría que preguntarse. Entonces, ¿sí? Si no hay ninguno de estos problemas, ese testing, ¿sí? El testing de código le da el OK y eso se pone en producción. No conozco que haya pasado, pero sí la industria, por ejemplo, financiera
lo revisa mucho eso. Es muy fácil, ¿no?, de dar un ejemplo de esto. Yo soy programador del Banco Patagonia y yo tengo una cuenta en el Banco Patagonia, yo podría decir, cada vez que me depositan 1 millón de pesos a mi quick, que sean 2 millones. Y entonces el sistema, en vez de poner 1, pone 2 y ya está. No sabe de dónde lo sacó el otro, pero como ese programa pone numeritos, el numerito queda ahí. Y entonces yo, en vez de tener 1, tengo 2. Y cada vez que me dan 1, el programa ese chiquito lo convierte en 2. ¿Sería fácil de poner este pedacito de código en un código enorme? Sí, sería re fácil, ¿sí?, poner esa pregunta. Bueno, se revisa eso, ¿sí? Se revisa para que no pase. Desarrollo externo de software. Bueno, en caso que haya desarrollo externo, ¿sí?, tiene que cumplir las mismas, ¿sí?, los mismos niveles de seguridad que si fuera un desarrollo interno. Entonces tendré que ver, ¿sí?, ver todo esto que internamente, cómo hacía esos controles, cómo lo hago con lo externo. Es eso, básicamente. Gestión de vulnerabilidades técnicas. Bueno, y estas vulnerabilidades también, el área de desarrollo tiene que ver si tiene vulnerabilidades todo lo que está desarrollando, ¿sí? En el caso que tenga vulnerabilidades, no tendría que pasar eso. O sea, no podría entregar una aplicación ya con vulnerabilidades, ¿no? O sea, estamos medio complicados. Recordemos que el área de desarrollo tiene que ver esto y tiene que conocerlo, y que el área de operaciones también tiene que verificarlo sobre lo que está instalado. Es como una doble verificación. Uno cuando lo hace y el otro cuando lo mantiene activo, ¿sí? Por lo tanto, se supone que no se les debería pasar. O acá quizás podríamos hablar de que hay un control doble, ¿sí? Control doble es cuando la misma cosa es controlada por 2 personas. Pero podríamos decir que este no es un control doble porque uno lo hace al principio, o sea, cuando lo está creando al software, y el otro lo hace cuando lo está operando, o sea, en diferentes tiempos, ¿sí? Doble sería al mismo tiempo. O sea, doble sería que 2 personas controlan lo mismo al mismo tiempo. Pero esto no es doble, entonces. ¿Sí? Me retracto. Sería, uno lo hace cuando el control lo hace de seguridad cuando lo está creando al software, y el otro cuando ya está en ejecución. Bueno, acá habla un poco de ambiente, ¿sí? Lo que decíamos el otro día, ¿sí? Dice información complementaria, ¿sí? Que tiene que haber diferentes ambientes, y habla sobre 3 nada más, ¿sí? De vuelta les digo de que hay algunos que hacen 3, otros hacen 4, otros hacen 5 ambientes, ¿sí? Eso depende de cada organización y de lo que necesite, ¿sí? Ambiente de prueba y ambiente de ejecución. Ahí hay una explicación, ¿sí?, de lo que estuvimos hablando. Bueno, relaciones con proveedores. Todo lo que estuvimos hablando se le tiene que pedir, sí, a los proveedores también, ¿sí? Política de seguridad de la información para relaciones con proveedores. Tiene que haber una política en la que yo le voy a exigir a esos proveedores que cumplan lo que yo tengo que cumplir. Porque si no lo cumplen ellos, o sea, voy a tener un problema seguramente en algún proveedor. Puede ser proveedor de cualquier cosa, ¿sí? Hablando de tratamiento del sistema de información, abordar la seguridad dentro de los acuerdos del proveedor. Bueno, o sea, también tengo que hacer exigencias, ¿sí? Que esa información que yo le doy o que comparte, él le dan tratamiento. Cadena de suministro. A lo que apunta la cadena de suministro es que yo siempre voy a tener, o voy a comprar cosas, o alguien va a tener algún dispositivo mío, o alguien me va a trasladar algo, ¿sí?, de información o de computadora, de lo que sea, y ver que esa cadena no se rompa en ningún lado, o sea, que en ningún lado sea menos segura, porque en el lugar que sea menos seguro, ahí voy a tener un problema, ¿sí? O sea, alguien podría analizar que esa cadena
que tengo de sistema de información en algún lado es más débil. Y en ese lugar que es más débil, seguramente me va a atacar. Siempre se hace eso, ¿sí? El que analiza hacer ataques sobre una organización siempre ve cuál de todos de esa organización o que comparte información es el más débil. Y no ataca al más fuerte, ataca al más débil, obviamente. Y entonces al más débil sería al que es más fácil vulnerar. Y casi siempre el que es más fácil vulnerar es vulnerable. Entonces nadie se esforzaría en atacar al que es más difícil vulnerar cuando tenés a alguien que es más fácil. Atacás al más fácil. Es un tema de economía y de éxito. Administración de prestación de servicios de proveedores. Bueno, ¿sí? La supervisión y revisión de los servicios, hay alguien que lo tiene que revisar, ¿sí? Hay alguien que tiene que revisar esos servicios, que tiene que ver qué está haciendo, si tiene acceso, si está cumpliendo con eso. Que dice gestión de cambios a los servicios del proveedor. Si hay algún cambio, que también esté documentado. Y después, ¿sí? Llegamos ya a lo que es gestión de incidentes, ¿sí? Otro capítulo. La gestión de incidentes es algo que en sí lo vamos a encontrar ¿sí? Cuando veamos el COVID, cuando veamos las áreas del CISP. Y es importantísima esta gestión de incidentes. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque es analizar, primero es registrar los problemas, ¿sí? O sea, tuvo un problema con algo, relacionado con algo. Y ese problema relacionado con algo lo tengo que relacionar también con otros activos que estén relacionados con ese activo. O sea, que haya tenido un problema en un servidor o en una comunicación o en una transferencia de datos, hace que todo lo que esté relacionado a eso, quizás también tuve problemas. Bueno, entonces es problema asociado a otro posible problema, a otro problema. No tendríamos que dejar de analizar todos los problemas que pudiéramos tener por eso. Y segundo, porque tienen que tener tratamiento. Primero registro y después tratamiento. Registro es que alguien, ¿sí? Llama por teléfono, manda un mail, manda un WhatsApp, lo que quiera, y dice, acá me parece que tengo un problema. Bueno, si es un problema de seguridad, hay que darle curso y hay que resolverlo, ¿sí? Básicamente es eso. Y hay que ver si aprendo algo de tener ese problema. En muchas organizaciones, más que nada en lo que es nación, ¿sí? Fíjense que acá dice que hay un Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, ISIC, ¿sí? Esto es una oficina en el que trata de ver, ¿sí? Y de ayudar a todas aquellas organizaciones, ¿sí? De Argentina que tengan un problema de seguridad. Y realmente te ayudan, ¿sí? Porque hay gente que está, ¿sí? Viendo, ¿sí? Cuáles son los problemas que pueden tener y cómo solucionarlos. En el ámbito privado no tenemos eso. Pero sí en el ámbito privado hay muchas organizaciones que brindan ayuda. Por ejemplo, hay muchos le llaman CERRISC también a esto. Hay un CERRISC en la Universidad de La Plata que también ayuda a privados, ¿sí? Que sería una oficina de tratamientos de incidentes de seguridad. ¿Por qué a alguien le interesaría registrar incidentes de seguridad? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué gana? Bueno, cuando hago la pregunta se va uno. Y se me ocurre qué tan seguro es el lugar donde tiene su información. No. Acá Fernando dice, para tener controles, prevenciones futuros a ese incidente. Bueno, ahí vamos un poco más cerca. Que otro tenga un problema hace que vos
puedas prepararte para qué pasa si tenés ese problema, ¿no? O sea, tener un centro de incidentes de seguridad hace que básicamente te está diciendo de qué problemas hay también, ¿no? Y hace que vos te puedas preparar para ese problema y hace también que vos puedas tener digamos, un termómetro de qué es lo que está pasando. Si de pronto 1, 2, 3, 4 te empiezan a decir que hay un determinado ataque o una determinada cosa que vos no sabías que había una vulnerabilidad con eso, bueno, vos te das cuenta ¿sí? Digamos que te das cuenta primero, si manejás, ¿sí? Un centro de esto, ¿sí? De incidentes, te das cuenta primero cuál es el incidente que está ocurriendo, ¿no? O sea, que te sirve. Y después que podés empezar a ver cuál es la solución que le podrías dar, ¿sí? Así que ser el primero que se entera, o el segundo, en este caso, porque el primero que se enteró fue el que le pasó el incidente, pero vos sos el segundo, bueno, te sirve, ¿sí? Te sirve porque si bien tenés que trabajar para ayudarlo al otro a recuperarse del incidente de seguridad que tuvo, también te está diciendo, che, mirá que está pasando esto, o mirá que le pasó a 1, a 10, a 20 o a 100, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Un poco es la información, digamos. La información de lo que está pasando es buena tenerla. Y si vos no estás totalmente desconectado de estos servicios, bueno, no vas a saber nunca lo que está pasando. Y tampoco alguien te va a compartir a vos, che, mirá, tenés cuidado porque hay un problema de seguridad con esto. ¿Sí? O sea, lo vas a leer en el diario. Cuando alguien lo quiera publicar, pero no lo vas a tener de primera mano. Y muchas veces vos lo querés enterarte antes que nadie. Entonces, para eso, ¿sí? Sirve tener esta conexión, ¿sí? Sobre los incidentes de seguridad. De vuelta, en el Estado esto existe, ¿sí? Y hay un organismo que los conecta a todos. Y en los privados no, pero se pueden asociar, digamos, a oficinas, ¿sí? De incidentes de seguridad que están buenas. Así que si en algún momento trabajan en una empresa, estaría bueno ver si se asocian a esto, ¿sí? Bueno, informe de evento y debilidades en la seguridad de la información. Dice control, dice reporte de los eventos de seguridad de la información. O sea, reporte quiere decir cómo alguien registra, cómo los reporta, cómo dice que tiene un problema. Esto está también muy asociado a lo que es mesa de ayuda, ¿sí? Porque muchas veces el usuario, ¿sí? El usuario no sabe si es un tema de seguridad lo que le pasó. O si es un tema de que, de vuelta, para el usuario es lo mismo capaz que se le cortó la luz, a que no le prende la máquina, a que no encuentra la aplicación, a que entró y los datos no están, o entró y faltaba algo. Para él es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo cualquier cosa de esas. Muchas veces no tiene ¿sí? Conocimiento para decir, no, esto es más grave, o es más grave porque encontré tal cosa. Bueno, no sabe. ¿Y con quién se comunica? Bueno, con la mesa de ayuda. Mesa de ayuda, soporte, puede tener un montón de nombres en cada organización. Entonces, ese mesa de ayuda o de soporte es el primer persona de sistemas que está un poco más capacitada para saber si es un problema del sistema, de si se cortó la luz o de si podría ser un incidente de seguridad. Entonces, esa persona tiene que estar capacitada, ¿sí? Porque si no, ahí tenemos un primer problema que no vamos a detectar el problema. Entonces, primero, tendríamos que concientizar a los usuarios sobre este tema, o sea, sobre el problema de que haya problemas de seguridad. Segundo, la mesa de ayuda tendría que también estar bien capacitada.
Y tercero, alguien tendría que encargarse, ¿sí?, de ver si esto es un verdadero incidente de seguridad, en registrarlo y decir, bueno, a ver qué pasó, ¿sí? Todo esto que estoy contando va a pasar en la medida que haya alguien responsable de seguridad en el lugar, ¿no? En esa empresa u organización. Si no hay nadie encargado de seguridad, seguramente le vamos a preguntar a alguien, ¿sí? Le vamos a decir, che, ¿vos tenés incidente de seguridad? Y nos va a mirar y va a decir, no, no tengo. Bueno, no tenés porque nadie se hizo cargo de este tema, seguramente sería la respuesta. Pero normalmente, fíjense cómo esta política de seguridad lo pide, alguien tendría que hacerse cargo de este tema y tendría que tener algún registro de esto. Sigamos. Bueno, reporte de evento de seguridad. Esto es un procedimiento, ¿sí?, que tiene que darse curso, tiene que registrarse. Dice reporte de debilidad de seguridad. Puede ser que sea, ¿sí?, algo que sea una debilidad, que sea una falla, ¿sí? Acá dice que, bueno, se prohíbe expresamente a los usuarios realizar pruebas para detectar o utilizar una respuesta, una supuesta debilidad o falla de seguridad. O sea, acá estamos hablando de que pudieran haber fallas, pero que tengo que hablar bien con los usuarios para que no metan más la pata, diríamos, ¿no? Anomalías de software. Podría no ser una falla de seguridad y ser una anomalía de software. O sea, el software funcionó mal y hay que ver qué pasa, ¿sí? No estamos, fíjense que todavía no dijimos qué hay que hacer. Eso después se verá, ¿sí? Gestión de incidentes y mejora de seguridad de la información. Eso se verá en los controles que vienen ahora, ¿no? Responsabilidades y procedimientos, dice. Bueno, hay cosas que son fallas operativas, hay otra cosa que se encontró que hay un código malicioso, o pudo ser una intrusión, o pudo ser algún tipo de fraude en el cual se usaron las computadoras para ejecutar ese fraude, o pudo ser un error humano, o pudo ser una catástrofe natural que pasó algo que cayó en un incidente. Casi siempre esto es algún tema de disponibilidad, ¿no? No de integridad. O sea, una catástrofe natural no tiene nada que ver con integridad. Un error humano sí podría ser algo de integridad, y un fraude, bueno, siempre está asociado a todo, ¿no? Y la intrusión también. O podría ser solo disponibilidad. Bueno, eso lo tendrá que analizar, ¿sí? Y ver, ¿sí?, si hay un encargado de seguridad, qué medidas hizo, ¿sí?, que si identifica qué causó este incidente, ¿sí?, y hasta solucionar el tema, ¿sí? Esto es, de vuelta, es un procedimiento que tiene que dejar escrito qué es lo que pasó. Y después de que lo haya solucionado, dice, aprendiendo a partir de los incidentes de seguridad. O sea, la cosa es, te pasó eso, ¿cómo asegurás que no te vuelva a pasar? ¿Aprendiste algo? ¿Sí? Si no aprendiste nada, no sería bueno, pero sí sería bueno que hayas aprendido algo. Y hay otro control que se llama proceso disciplinario, que eso es que en el caso que se haya descubierto que ese incidente de seguridad fue por una persona que tuvo alguna algo malicioso que hizo, ¿sí?, una actitud maliciosa, bueno, tendría que haber alguna sanción, ¿sí?, algún proceso disciplinario. Pero eso ya es tema de recursos humanos. Bien, eso en cuanto a incidentes de seguridad, ¿sí? Esto es muy importante que sean manejados y gestionados, incidentes de seguridad. Otro tema son la gestión de continuidad. ¿Qué es la gestión de continuidad? Bueno, es básicamente asegurar que todo lo que está funcionando siga funcionando, ¿sí? Y con un grado de previsibilidad este funcionamiento. Y que siempre asegurando, ¿sí?, la integridad, ¿sí?, cuando hablamos de continuidad, la integridad, la disponibilidad
¿sí? ¿Por qué? Porque ¿sí? Esto podría afectar. La continuidad quiere decir que hay algo que interrumpe el normal funcionamiento. ¿Y lo interrumpe cómo? Bueno, lo interrumpe o bien o que no tengo servicio, o que se corta el servicio, o una interrupción del cual desaparece el servicio. ¿Sí? O sea, no está más. Y si no está más, ¿qué hago? Eso sería. Y un plan de continuidad un poco busca eso. ¿Cuál sería el plan B que tiene la organización para volver a ser operativa? ¿Y cuánto tiempo va a estar sin ser operativa? ¿Sí? Porque eso es lo importante de gestionar la continuidad, es saber también o predecir el tiempo. Bueno, acá habla sobre las responsabilidades de cada quien y dice gestión de continuidad, control, proceso de administración de la continuidad del ministerio. O sea, ¿quién va a administrar esto? Esto lo puede administrar o sea, normalmente lo administra el área de seguridad, ¿sí? Pero necesita de más actores, ¿sí? Y bueno, y esto es básicamente una estrategia, ¿sí? ¿Qué puede pasar y qué voy a hacer en ese caso? ¿Sí? Continuidad de las actividades y análisis de los impactos. A esto les voy quizás el lunes les haga una tablita, ¿sí? O una presentación un poco más pormenorizada del tema de continuidad de negocio. Porque es un tema en sí, ¿sí? Y lo tienen todas las guías que estamos viendo, ¿sí? Y no está muy desarrollado. Así que lo voy a ampliar más este tema. Continuidad de las actividades y análisis de los impactos, ¿sí? ¿Qué impacto tiene? ¿Sí? ¿Qué actividades hace? ¿Cuáles son los planes que hay? ¿Sí? Elaboración e implementación de planes de continuidad en las actividades, ¿sí? Para todas las actividades, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir operando? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué no voy a hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Qué procedimientos tengo? ¿Sí? ¿Qué requisitos de seguridad? ¿Qué voy a hacer básicamente? Marco para la planificación de la continuidad de las actividades del ministerio. Y acá dice quién va a hacer qué cosas se van a prever, si hay algún procedimiento de recuperación, quiénes van a ser los responsables de esos procedimientos. Y fíjense que el otro control es ensayo, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del ministerio. O sea, una vez que los tenemos hechos, acá lo que dice es, bueno, está bien, ya los hiciste, esos planes de continuidad. Bueno, los vas a probar, ¿sí? Y después de haberlos probado vas a ver si hay algo mejor que hacer, o si hay algo mejor que hacer, vas a reescribir los planes. Pero también hay otra cosa, ¿sí? Si supongan que yo hice el plan de continuidad en una organización y pasó un año. En un año muchas organizaciones han tenido cambios grandes en sus funcionalidades, en aplicaciones, movieron cosas, hicieron un montón de cosas. Bueno, ¿sirve ese plan que estaba definido? Bueno, no sirve, hay que hacer otro o hay que reevaluarlo, ¿no? Y hay que reescribirlo. Bueno, eso también es importante, que el paso del tiempo hace que estos planes no sean adecuados. Bueno, otro capítulo dice redundancia, dice control, disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de información. Y acá es qué disponibilidad tienen, ¿sí? ¿Qué disponibilidad espero? Y habla sobre redundancia, ¿no? O sea, ¿es redundante? Redundante es la palabra si es o duplicado o triplicado. Bueno, si amerita la duplicación o triplicación, puede ser que no me sirva con tener uno solo, ¿sí? Y que encare o analice tener quizás 2 centros, ¿sí? Eso se hace mucho, a veces se hacen se hace el procesamiento espejado, ¿sí? No sé si les conté alguna vez. Yo trabajé para personal, ¿sí?
les conté esta anécdota del personal. El procesamiento del personal, hay una aplicación que está en un servidor, ¿sí? Que lo que hace es la tasación de las llamadas. ¿Por qué? Porque esa tasación de llamadas hace que a vos te cobren o a vos se te facturen ciertas llamadas, ¿sí? O que se te calcule sobre tu cuenta, ¿sí? Un consumo. Si vos tenés un consumo total, o sea, vos te dicen, bueno, vos podés llamar gratis a cualquier teléfono. Bueno, si tenés llamada gratis, eso no lo conmuto. Ahora, si vos hiciste una llamada tasada quiere decir, yo te voy a cobrar, ¿sí? 15 minutos por una llamada que hiciste a Brasil, ¿sí? Y te voy a cobrar 15 minutos, no te puedo cobrar 18 ni 13. Yo te tengo que cobrar lo que te tengo que cobrar. O si vos tenés un plan en el que no tenés todo libre, o si vos te consumís de tu factura, no sé, tenés una factura de prepago. Prepago es cuando yo pago y después consumo, ¿no? Pero cuando yo me terminé lo que pagué, ahí me dicen, acá llegaste, seguí pagando o pagame más y seguís hablando, seguís teniendo datos, ¿sí? Hay muchos tipos de tasación. Bueno, toda la tasación, ¿sí? Está en un sistema. Este sistema, ¿sí? Se vio en esta empresa, ¿sí? de comunicaciones, ¿sí? Tan importante que se decidió quintuplicarlo, o sea, hacer un espejo de 5 servidores haciendo la tasación. En donde si se corta uno, arranca, o sea, están los 5 funcionando, ¿no? O sea, si podrían cortarse 1, 2, 3, 4 y la tasación de llamadas seguiría estando en el 5.º servidor. Y alguien podría decir, no es mucho, 5. ¿Sí? No es mucho, 5. Bueno, ¿sí? No sé si es mucho, pero el punto es que esa tasación de llamadas es básicamente es la plata que está haciendo la compañía, ¿no? O sea, si por 5 minutos yo dejo de tasar querría decir dejar de facturar, ¿no? Y esto es en tiempo real, no puedo decir, bueno, yo sigo juntando las comunicaciones y mañana proceso lo que no procesé hoy. No, el sistema no permite hacer eso. La tasación es en tiempo real. O sea, a vos se te cortó ahora y yo te corto el chorro. O sea, no hablas más. Y a vos ahora terminaste de hacer la comunicación y yo ya la tasé y ya la puse en tu cuenta. No hay un proceso en el que yo mañana rehaga el proceso del día de ayer, de los 15 minutos que no tuve servidor y te ponga a tu cuenta la plata esa más que te tenía que poner, porque es, ¿sí? Operativamente no está bueno porque vos capaz que ya te consumiste y entonces te pasaste y vos me vas a decir, pero yo te había dicho que eran 2.000 pesos y que más de 2.000 no, y entonces vos me lo seguiste y entonces ahí entramos en un problema. Entonces se decidió que lo más fácil era esto, era quintuplicar el procesamiento y entonces, ¿sí? Por más que se me corte 1, 2, 3, 4, yo voy a seguir teniendo procesamiento. Y es una buena medida, ¿sí? de lo que estamos hablando, de redundancia para un servidor. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Es demasiado? ¿Está bien? ¿Qué me dicen? Para mí es correcto, está bien. Sí, yo creo que el costo ahí siempre se analizan costo-beneficio, ¿no? O sea, el costo de un servidor más a el costo de no facturar, ¿no? Y habría que ver cuál, o sea, no lo tengo yo, habría que ver cuál es el costo de no facturar 10 minutos, por ejemplo, para 10 millones de personas, ¿no? O sea,
¿Qué pasa si no le facturo 10 minutos de llamada a 10 millones de personas? Debe ser un número interesante. Durante una hora, qué sé yo. Un número más interesante. Y entonces capaz que ese costo, ¿sí?, de no facturarle durante 10 minutos a 10 millones de personas esa llamada, da que excede el valor, ¿sí?, de 1, 2, 3 o 4 servidores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diría alguien, ¿no? De la empresa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo del costo del servidor cuando me lo pago en 10 minutos de que esté parado. No, ponelo y ya está. Estoy seguro de que estoy facturando siempre, ¿no? Entonces, fíjense cómo los costos, ¿sí?, si uno lo sabe, ¿sí?, hacen que sea más fácil esto de, por ejemplo, la redundancia, ¿sí? Para una empresa que factura es fácil decir, bueno, entre las 12 del mediodía y las 12 y cuarto, ¿cuánto se facturó? Y eso es un número. Bueno, listo. Eso, y comparado con el costo de 5 servidores, ¿cuánto es? Es lo mismo. Bueno, comprarlo. ¿Sí? Porque en 15 minutos pagamos los servidores. En 15 minutos. ¿Sí? Nadie te va a discutir, no, está mal. Se mantiene solo. Claro. Si se me hubieran pagado 15 minutos, ya estaban pagados. O sea, una locura no hacerlo. Nadie diría que no. Ese sería el punto, ¿no? ¿Quién se atreve a decir, no vamos a gastar esa plata? No. Bien. Cumplimiento. Ya está, ahí lo terminamos ahora, ¿eh? Ya estamos llegando al final de la política. Cumplimiento. Bueno, cumplimiento más que nada se refiere a si está cumpliendo la organización con todas las legislaciones y leyes y todas las cosas que tiene que cumplir. Acá viene, ¿sí?, categoría, cumplimiento de requisitos legales. En cuanto, ¿sí?, identificación de qué legislación aplica para la organización, el tema de derecho de propiedad intelectual, o sea que no se estén robando nada, que no haya licencias. Acá habla de, o sea, propiedad intelectual también son licencias de software, ¿eh? Dice propiedad intelectual, derecho de autor de obras, ¿sí?, ley de marcas, patentes, ¿sí?, invenciones. Y esto es muy importante, que no tengan, digamos, software trucho en las organizaciones. Protección de registros, ¿sí?, si esos registros, cómo los protejo, si hay información confidencial ahí, ¿sí?, qué tendría que guardar, qué no tendría que guardar, cómo la tendría que guardar, por cuánto tiempo, qué pasa si la pierdo, ¿sí? Y ahí hay muchas leyes, ¿sí?, ética en el ejercicio de función pública, hay código penal, bueno, todo eso, ¿sí?, eso tendría que alguien analizarlo. En este caso, ¿sí?, si hay un área de seguridad, tendría que decir, bueno, estamos cumpliendo con todas las leyes y no vamos en contra de ninguna. Esto, ¿sí?, en cada país va a cambiar también esto. Así que, ¿sí?, tenemos que verlo. Protección y privacidad de información personal. ¿Sí? Si hay datos de personas, ¿sí?, y si hay confidencialidad sobre eso. Hay una regulación sobre el empleo público, ¿sí?, convenios colectivos de trabajo. Hay un montón de cosas en el que si estamos manipulando información que tenga que ver con eso, tenemos que cumplir con esas leyes, ¿sí? Datos personales, confidencialidad. Bueno, prevención del uso inadecuado de recursos de procesamiento de información. ¿Y esto qué es? Uso inadecuado de recursos de procesamiento de información. Vamos a salir de la teoría para decir esto. Imagínense que ustedes tienen un centro de procesamiento, ¿sí?, y está en las manos de ustedes, ¿sí? Y hay un amigo de ustedes que dice, che, yo quisiera guardar
o quisiera tener una página, o quisiera guardar o usar un poco de servidor, o usar un poco de disco que no tengo de mi empresa, estamos cortos y me gustaría hacer algún tipo de hosting. Vos no me dejás poner todo lo que yo tengo ahí, que a vos te sobra y que vos estás subutilizado. Y ustedes le dicen, sí, te dejo, está todo bien, vení, metelo. ¿Se lo van a dejar gratis? Bueno, puede ser, ¿no? Pero puede ser que le quieran cobrar por eso, ¿no? Y entonces si le quieren cobrar, están haciendo un negocio, ¿sí? Sobre el negocio de esa empresa. Ustedes, gente de sistemas, si quieren esconder este negocito que están teniendo con ese equipamiento de la organización, ¿pueden esconderlo bien? ¿Qué dicen? Nadie me responde. Y debe ser complicado. No sé. No es complicado. De hecho, si esto está escrito es porque se hace. ¿Sí? Y esto lo que trata de hacer es que no existan esos bolichitos. ¿Sí? Y justamente este control es para eso, ¿sí? Para que no existan esos bolichitos. No, Maxi, se hace normalmente. Y en las empresas también se hace. ¿Sí? Y hay empresas que lo hacen de una forma, o sea, ponerle 2 empresas funcionan en una y las 2 pasan el costo del centro de cómputo, por ejemplo. O sea, uno dice yo gasté 10 y el otro dice yo gasté 10 y en realidad tienen una que los 2 ponen 5. Y esos 5 que se ahorra cada una o que se ahorra una 10 y la otra no, lo usan en actividades no escritas. ¿Sí? Se hace mucho esto. ¿Sí? Por eso está escrito el control. Y la verdad que nosotros no deberíamos poder dejar que esto se haga, ¿sí? O sea, si hay algo subutilizado, que quede subutilizado. Bueno, a todo esto, ¿sí? Y es más fácil, y hasta te diría que es más fácil hacerlo en el Estado, porque no se va a enterar nadie si no hay control, ¿sí? De vuelta, si nadie te viene a revisar y vos tenés ahí equipamiento que lo podría usar otro y vos cobrar por eso, se hace muchísimo en el Estado. Pero bueno, no se debería. A eso apunta esos controles. Y después dice control, regulación de controles para uso de criptografía. Bueno, en el caso que se use criptografía en el organismo, tienen que ver sobre qué, ¿sí? Si no hay ninguna ley que se esté violando. Control, recolección de evidencia. Si se tiene que recolectar evidencia por alguna cosa, esto tendría que también estar, ¿sí? Escrito cómo se va a hacer, ¿sí? Quién lo va a hacer, quién va a ser responsable, a dónde se va a guardar, a dónde, ¿sí? ¿Por qué se está, o sea, para algún proceso, ¿sí? de la justicia que estamos recolectando evidencia, bueno, y que se resguarde eso, ¿no? Porque si no lo resguardo, alguien puede decir, bueno, pero eso no sirve para nada porque alguien estaba ahí para que cualquiera lo toque, ¿sí? Así que tiene que estar también visto. Control de delitos informáticos, ¿sí? Bueno, hay una ley de delitos informáticos, supongo que la van a ver en la materia, ¿sí? No la vamos a ver acá porque la van a ver en la materia de aspectos legales y profesionales, pero también tendría que ser cubierto eso, ¿sí? Y después dice revisiones de política y compatibilidad técnica. Cumplimiento de la política, bueno, hay que ver cómo hacemos para saber que todo esto que estuvimos hablando, se está cumpliendo. ¿Sí? ¿Sí? Se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque todo esto funciona. ¿Sí? O sea, la política también estaría conteniendo la revisión del cumplimiento de la política. ¿Sí? O sea, es actual, es efectiva, está comunicada, la gente sabe, está concientizada, se la comunicaste. Bueno, entonces ahí podemos decir que se está cumpliendo. Compatibilidad técnica es que todo lo que ingrese a la organización haya sido probado, ¿sí?
siempre por el área podría ser de seguridad, ¿sí? O sea, que cumpla con esta política. Y algunas consideraciones sobre auditoría de sistemas, ¿sí? Controles de auditoría de sistemas, o sea, estamos preparados, esta política dice, estamos preparados para recibir una auditoría, ¿sí? Y ahí dice protección de elementos utilizados por la auditoría, ¿sí? Sanciones previstas por incumplimiento, de vuelta es esto, ¿no? Porque esto estamos hablando de si existe una auditoría. Y ahí terminamos la política. ¿Sí? Básicamente lo último es prepararse para una auditoría porque sabés que en cualquier organismo, ¿sí? Que dependa de nación, como estamos hablando de esta política, en algún momento alguien de auditoría va a venir a revisarla. Así que bueno, hasta ahí llegamos de lo que es la política. Es media pesada, pero bueno. ¿Sí? Es muy buena. Esta, como les decía al principio, esta política se basa en la ISO 17799, que después mutó a ISO 27000. Y después les voy a comentar qué es lo que pasó para saltar de la 17799 a 27000. O sea, fue un cambio de pensamiento que hicieron todas las ISO, ¿sí? En un momento, que pasaron de ser nada más que de operación a gestión. Si a ustedes les parece que esto es gestión, esto no es gestión, esto todo es operación. Operaciones del área de sistemas, ¿sí? Que le estoy pidiendo. La 27000 es un poco más amplia que esta, que es la que están usando las organizaciones privadas, ¿no? Lo público está usando esto, que está más cerca de operación. Y la 27000 es más gestión, o sea, le agrega una cosa más arriba, igual que el COVID, ¿sí? El COVID y 27000, ¿sí? Están más o menos alineados. Y le agregan una capa más, que se llama dirección, ¿sí? Dirección o gestión de sistemas. Pero todo se relaciona, o sea, es una cosita más y ya estamos con otra norma, o sea, cumpliendo con otra norma. Por lo tanto, esta es digamos, la norma de base, es muy buena, si bien le falta un poco eso de lo que es gestión o dirección, esta es muy buena y van a ver que cuando veamos, ¿sí? COVID, muchas de las cosas de COVID ya están acá. El COVID es más amplio todavía que esto. Por lo tanto, partimos de la que es más básica y ahora vamos a normas más completas. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ninguna. No, profe, ninguna. Bueno, léanla, ¿sí? Dedíquenle un tiempo a leerla. Es interesante, está buena, ¿sí? Lo que hicimos acá en estas clases fue hacer un seguimiento y yo decirle que es lo más importante, pero está buena leerla. Y si tienen preguntas, me hacen preguntas. Ahí estoy viendo que dice ahí la CIGEN, ¿sí? La CIGEN es el organismo, ¿sí? Que depende del presidente, que hace justamente la auditoría de sistemas para todos los organismos de la nación, ¿sí? Y eso es, digamos que es tremendo, o sea, es tremendo la CIGEN como organismo. ¿Por qué? Y porque es el que le tiene que hacer auditoría a todo, ¿sí? ¿Y qué les parece a ustedes? O tendría que ser enorme, y es enorme, pero tendría que ser muy, muy enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque sos el auditor de todo lo que hay. Y tendría que ser muy grande, y no es tan grande tampoco. Entonces, adivinen qué pasa. ¿Qué puede pasar? Se delegan tareas. ¿Sigue? No te escuché. Como que se reparten tareas para el auditor. No, no es que se reparten. A ver, lo pongo en números. Vos tendrías que auditar
50.000 lugares y tenés 500 personas. ¿Cómo haces? La pregunta es, ¿podés auditar 50.000 lugares con 500 personas? Y es un poco imposible. ¿Eh? Es un poco No podés. imposible. Es imposible. Es el punto. Entonces terminás auditando, de los 50.000, terminás auditando capaz que 500 por año. Y vos tendrías que auditar 50.000 y auditas 500. Es medio imposible. Entonces, algunas cosas las vas a ver y otras cosas se te pasan, ¿sí? Y ahí está el tema, ¿no? Capaz que muchas de las cosas que estamos escuchando que pasan así en un lado o en el otro es porque es imposible que un organismo, por más que sea grande o que crezca, puede auditar todo. Y es medio, ¿sí? Medio complicado. Lo que termina pasando es que pasa, ¿sí? Es que eligen, obviamente, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, lo ponemos en números, ¿no? O sea, ¿quién es el que más gasta? Bueno, este. Bueno, vamos a auditar a ese que es el que más gasta. Pero obviamente que nunca podés salirte de esos primeros que más gastan, ¿no? O que más recursos tienen, porque hay toda una parte en la que capaz que no aplicas nunca y una parte que es muy chiquita, que sigue siendo grande, que no la vas a auditar nunca. ¿Sí? A no ser que alguien te diga, anda y mira eso. Entonces es medio como muy, muy difícil. ¿Podría ser diferente esto? Sí. Podría súper ser diferente. Podría ser una mejor SIGEN, ¿sí? Más grande, más estructurada, con más control. Pero bueno, nadie hasta ahora lo ha hecho. Por algo será, dice alguien, de que no hay tanto control. Bueno, nos vemos el lunes.